todo lo que tiene que ver con Dios, o simplemente se ha acomodado ha acomodado el mensaje de Dios a su conveniencia. Queremos escuchar lo que nosotros queremos. Queremos escuchar lo que nada más me conviene. Queremos escuchar lo que realmente me agrada. Pero lo otro, no, eso no va conmigo. No, eso no va para la iglesia el día de hoy. Y es ahí donde tenemos que venir y hacer reflexión en esto. Pero ¿sabe qué? Lo peor creo que es esto, que muchas veces usted y yo, aún las estadísticas mencionan esto, que esta nación es una nación cristiana, pero sin conocer a su Salvador. Dícese de ser una iglesia cristiana que no conoce a su Dios. Qué tremenda contradicción. Decimos ser una nación cristiana, pero sin conocer a nuestro Dios. Decimos ser una nación cristiana, pero ignorando las Escrituras. ¿Cuánto usted y yo venimos y nos exponemos a esto? Esto es lo importante de todo esto. Por eso, vea por favor las expresiones del versículo 1, versículo 2, a las cuales el profeta viene y lo menciona. La misma palabra, la palabra de Dios a través del profeta. Mire cómo lo dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Oiga, qué tremendo. Hay un escritor y un predicador, hermanos, que es tremendo. Son, creo yo, por lo menos de lo que yo conozco aquí en los Estados Unidos, para mí dos referentes, dos predicadores que para mí son referentes, y uno de ellos es Paul Washer. Él dice esto en su libro 10 cargos sobre la iglesia moderna. Él dice esto: sé que soy un hombre frágil, lleno de debilidades, pero tengo una acusación que hacer. No puedo llamarlo mi cargo o acusación, porque ¿quién soy yo para acusar a nadie? Y no me atrevo a llamarlo el cargo emitido por Dios, porque ¿cómo podría pretender hacerlo? Pero diré esto: cuando observo a la iglesia y la comparo con las Escrituras, veo que hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Sométalo, él dice, a su consideración. Sométalo a consideración de ustedes el hecho de que este país no es que esté endurecido con el Evangelio, sino que es ignorante en lo que el Evangelio se refiere. ¡Oh, tremendo! Oiga lo que dice este hombre. Y esto es lo importante que usted y yo podamos venir y entender. Por eso, el llamado de parte de Dios para la iglesia. Cuidado, hermanos, de venir y caer en ese letargo espiritual. Si nosotros no atendemos a la luz de la palabra, lo que el consejo de Dios trae para nuestras vidas, muy fácilmente podemos estar cayendo en ese letargo espiritual. La iglesia puede caer en ese letargo espiritual. Nuestras vidas pueden caer en ese letargo espiritual. Y encuentro en este punto, solamente en estos versículos, 6 condiciones de cómo poder venir y cómo una iglesia puede venir y caer en ese letargo espiritual. 6. Lo primero, mire, vea, si el Señor está queriendo venir y habla a su pueblo y le dice la expresión que le dice, ¿cuál es el sentir en este sentido? Por ejemplo, versículo 1, ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las primeras 2 palabras, hermanos? Despierta. ¿Cuál es la otra? Despierta. ¿Por qué el Señor le está diciendo a su pueblo que despierte? Por lógica, porque está dormido. Porque está dormido. Hermanos, es igual entonces en ese sentido. La iglesia del Señor que puede venir y caer en un letargo es porque está dormida. La iglesia del Señor está dormida. ¿Y cómo se refleja eso?
una iglesia que es desinteresada, una iglesia que es apática, una iglesia que es fría, una iglesia que es desanimada con todo lo que tiene que ver con Dios. No solo ha venido y ha descuidado todo lo que tiene que ver con la casa de Dios, sino también con su vida espiritual. La iglesia, si no se cuida y puede venir y caerse en letargo espiritual, para no hacerlo tiene que despertar. Y por eso el llamado del Señor: despierta, despierta. Hermanos, están despiertos. Hermanos, están despiertos. Veo a algunos que todavía están ahí mero durmiéndose. Despierta, dice el Señor, despierta. Hermanos, tenemos que venir y despertar. ¿Sabe la situación, hermanos? Que cuando la iglesia, o en este caso el pueblo de Dios, cayó en eso, sucumbieron a todo lo que tenía que ver con el mundo y fueron llevados a su cautividad. El estar dormidos, hermanos, no nos permitirá estar en alerta, sino que vamos a sucumbir. Usted se recuerda en el Antiguo Testamento, allá en el libro de los Jueces, hay un pueblo, hermanos, se me olvida el nombre del pueblo, que cuando la tribu de Gad comenzó a conquistó su territorio por un pueblo que estaba, mire, en ese letargo. Todo bien, todo tranquilo. Si alguien se acuerda de ese pueblo, ¿cómo se llamaba? ¿Ve? Entonces, allí está esa situación. Y el punto es que tan fácil fue para la tribu de Gad, de Rubén, de poder venir y conquistar el pueblo, porque el pueblo estaba en ese letargo. Todo está bien, no hay ningún problema, no hay ninguna situación que nos puede venir. Vinieron entonces los de la tribu y ¡pum!, los conquistaron fácilmente. Así pasa en nuestras vidas. Y así puede suceder en la iglesia del día de hoy, si nosotros seguimos dormidos. ¿Será que la iglesia del Señor está dormida? No me pregunte este. ¿Será que la iglesia del Señor estará dormida? ¿Será que la iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia desinteresada? Es una iglesia fría, es una iglesia desanimada, una iglesia que no quiere saber nada con lo que tiene que ver con Dios, sino más con lo que tiene que ver con sus intereses. ¿Será que la iglesia de hoy está reflejando eso? Y ahí nos toca a nosotros hacer un autoexamen, porque ¿quién es la iglesia? No, ¿quién es la iglesia? Soy yo. La iglesia soy yo. Hermanos, tengo una vida desinteresada para las cosas de Dios. Tengo una vida apática para las cosas que tienen que ver con Dios. Tengo una actitud fría ante las cosas del Señor. Me desanima cualquier cosa. Me despreocupa todo lo que tiene que ver con Dios, porque estoy más ocupado en mi propia agenda que en las cosas de Dios. Si nosotros tenemos ese tipo de actitud, vamos a sucumbir hasta ese mundo. Lo decía el día viernes y eso me llamó poderosamente la atención. Leía una estadística y veíamos esa estadística. Y dice esta estadística, hermanos, que de los jóvenes, cuando vienen y salen de la high school y se van para la universidad, el 86% de todos esos jóvenes después ya no van a la iglesia. El 86% de todos esos jóvenes ya no van a la iglesia. Desde que llegan a la high school y luego se mueven a la universidad o al college, independientemente, de 186 ya no regresan a la iglesia. Ya no regresan. Entonces la pregunta es para usted y para mí como padres en este sentido: ¿qué estamos haciendo con la vida de nuestros hijos? ¿Y qué estamos haciendo, hermanos, con las siguientes generaciones? Y yo me pregunto, ¿será que mi hijo puede venir y caer en esa situación? Si yo no cuido de la vida espiritual, si yo no me cuido de la vida y no cuido de la vida de los míos, hermanos, eso se puede venir y dar. Si yo no cuido en ese sitio. ¿Y sabe por qué? Porque pareciera que los padres estamos tan ocupados en otras cosas que no tenemos tiempo para venir y cuidar la vida de nuestros hijos. No les enseñamos esa convicción de vida en la vida de nuestros hijos. Y decía el estudio, y lo interesante es que aquí en los Estados Unidos muchos de nuestros hijos van por tradición. Van por tradición, no van por una convicción. En cambio, en nuestros países latinoamericanos es muy diferente.
Allá en los países latinoamericanos la gente tiene que venir y ir por convicción, porque sabe que para venir y sostener, como en el caso del maná, todos los días dependemos de Dios. Pero como de alguna manera todo aquí lo tenemos, hermanos, nos hemos vuelto tan cómodos que no necesitamos a Dios. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? No necesito de Dios. Tengo trabajo, tengo estudio, tengo carros, tengo casa, tengo una tarjeta de crédito que me puede venir y cubrir. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios? El día de ayer estuvimos en una celebración y yo les decía en la predicación, muchas de las cosas, como muchas veces nosotros venimos y caemos en esta situación, es que cuando venimos a esta nación, rápidamente nos olvidamos de Dios. Cuando estamos en el proceso, cuando venimos en el desierto, cuando estábamos pidiendo la visa y pidiendo para venir aquí, clamábamos, buscábamos, rogábamos. Me recuerdo que muchos hermanos llegaban allá a la oficina, pastor, ore por favor, ore, ¿por qué? ¿Y para qué? Le decía yo, me voy para los Estados Unidos. ¿Y por qué quiere que ore? Le decía yo. Para que Dios me cuide en el camino. ¿Y usted va mojada? Sí, eso es incorrecto, pero bueno, no es el punto. Pero el punto es que se vinieron y llegaron a esta nación. Y hoy aquí, ¿dónde están? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos todo, cuando pareciera ahí, y ahí comienza ese letargo. Mire, ¿por qué? Porque me doy cuenta que necesito más las cosas materiales que a Dios. Necesito tener un estilo de vida que me demanda y por eso necesito más trabajo, por eso necesito meter más horas, necesito aquí, necesito más allá. Y después ya no tenemos tiempo para Dios. Estoy tan cansado, tan agotado que tengo que venir y permitirme un descanso. Necesito una vacación, Dios santo. Si Dios se tomara unas vacaciones con respecto a nosotros, hermanos, en nuestro nivel de urgencia, si nosotros llegáramos a buscar a Dios y Dios nos dijera, mira hijo, ahorita no tengo tiempo, venite un poquito más adelante y entonces vamos a venir y hablar. Escuché en una ocasión algo que a mí me impactó y mientras yo lo impactaba estaba llorando. Decía la historia que el hijo decía, yo quiero ser como papá. Yo quiero ser como papá. Papá era un hombre muy responsable, trabajador. Y el hijo, cuando papá llegaba de trabajar, le decía, papá, ¿puedes venir y jugar conmigo? Papá le decía, ahorita no tengo tiempo. Ahorita voy para el otro trabajo porque necesitamos venir y cubrir estas cosas. Papá, ¿puedes venir y ayudarme para poder venir y estudiar? Hijo, ahorita no tengo tiempo. Ahorita estoy tan ocupado o estoy tan cansado, necesito venir y guardarme un reposo. Papá nunca tuvo tiempo, pero el hijo siempre dijo, quiero ser como papá. Quiero ser como papá. Este joven, este niño vino y creció. Aún cuando estaba en esos primeros pasos, siempre se acercaba al padre, pero el padre nunca tenía tiempo para él. Siempre estaba tan ocupado en sus agendas porque no tenía tiempo para la vida de sus hijos. Pero aún así, el hijo quería ser igual que papá. Cuando llegó a la universidad, el hijo se graduó y lo primero que papá le dijo al hijo es, ¿será que podemos ir a comer? Ah, papá, lo que más me gustaría es que me preste las llaves del carro porque quiero salir con mis amigos. Pero otro día, papá, saldremos a comer. Otro día. Pasaron los años y ese día no llegó. El joven se casó, hizo su hogar y se fue. Después de muchos años, papá se sentía muy solo. Su esposa falleció y él quedó solo. Y le hablaba a su hijo, hijo, ¿cuándo podrás venir a comer conmigo? Y el hijo le decía, papá, estoy tan ocupado que no tengo tiempo. Pero algún día, papá, algún día, jamás llegó ese día. Eso pasa con nosotros. Cuando tenemos nuestras propias agendas, no tenemos tiempo para con Dios. Y cuando ya necesitamos, algunas veces ya es demasiado tarde. ¿Qué tanto estamos haciendo, hermanos, en este sentido? ¿En qué están ocupadas nuestras agendas? Y por eso era el llamado de Dios para el pueblo. Despierta, despierta. Hermanos, ¿de cuántas cosas usted y yo como padres estamos echando a perder
porque estamos en A, estamos en B, estamos en C, aún hasta el mismo ministerio. Yo le decía a mi esposa un día de estos, aún hasta el mismo ministerio, si uno no sabe venir y equilibrar, puede ser piedra de tropiezo para la misma familia. Me llama la atención que si usted le pregunta a muchos hijos que si quieren ser pastores, pregúntele si quieren serlo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y esto es para nosotros en este sentido. Y yo le decía a mi esposa, en este sentido, tenemos que venir y cuidarnos. Tenemos que venir y apartarnos en algún momento y no venir y afanarnos en muchas otras cosas. Porque si no, entonces muy fácilmente nos podemos venir y desenfocar. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener muchas crisis en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener situaciones en nuestra vida? Por eso el Señor nos dice, despierten, despierten, despierten. Yo no sé si les pasa a ustedes, hermanos, como a mí, cuando uno está cansado, ve, al siguiente día, por ejemplo, si usted se acostó el día de anoche a las 12 de la noche, ¿a qué hora se levantó? Si se acostó y esto y lo otro, nos cuesta levantarnos. Nos cuesta levantarnos. Nos cuesta venir, vea. Pero si vamos a ir a trabajar, sabemos que tenemos que hacerlo. Porque nos obliga el poder venir y a trabajar. Pero ¿por qué el Señor no nos obliga? ¿Por qué para venir a la iglesia me puedo dar el lujo de decir, voy a llegar unos minutos tarde? ¿Cuál es la diferencia entre mi trabajo y las cosas del Señor? Pregunto. ¿Por qué para lo otro sí puedo venir y cumplir? Pero ¿por qué para las cosas de Dios no? ¿Por qué sí se me demanda para las otras cosas que yo tengo que venir y cumplir? Pero ¿por qué para las otras cosas no? Cuando yo trabajaba en el Seguro Social, recuerdo que en una ocasión me dijeron, mire, necesitamos venir a las 3 de la mañana para poder venir a indexar los sistemas. ¿A qué hora creen que estaba yo ahí? A las 2:30 de la mañana. Porque era obligación mía estar ahí. En una ocasión recuerdo que estaban de vacaciones y así como a Walter le toca hoy los días en la noche, ¿ve? Bueno, allá, ¿se acuerdan? ¿Conoce los walkie-talkie? Antes no habían celulares en ese tiempo. Entonces le daban a uno un radio y lo mandaban a la casa y le decían, por cualquier emergencia, por cualquier emergencia. Y cabal, las emergencias llegaban. Trabajamos en un hospital, hermanos, emergencias siempre iban a ver. Que se fregó esto, que se fregó lo otro. Y allá iba uno. Y uno le decía a la familia, mira, no podemos salir porque yo no me puedo ir lejos. Porque me pueden llamar y allá tenía que estar uno. Nos obligaban a poder estar ahí. ¿Por qué con el Señor no? ¿Por qué con el Señor no? ¿Por qué puedo venir y ser responsable con aquellas cosas y con las cosas de Dios no? Iglesia, despierta. 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 ¿Qué estamos haciendo, hermanos, en este sentido? Si no nos damos cuenta, vamos a sucumbir. Si no nos hemos dado cuenta, nuestros hijos van a sucumbir. Si no nos damos cuenta, esta nación va a sucumbir. ¿Sabe que yo anoche oía explosiones? Para el 4 de julio no escuché, no sé si lo escuchó, hermana Mirna. Anoche como a las 12 de la noche. Yo escuchaba explosiones. ¿Sabe lo primero que me vino a la mente? Bueno, dije yo, por deducción, el 4 de julio fue el viernes, que nos acostamos como a las 12 y yo no vi ni oí nada. Algunos que otros oí yo, pero anoche sí escuché. Y dije yo, no creo que hayan traspasado la celebración para anoche. ¿Sabe lo primero que se me vino a la mente? Cabal, no estarán atacando Washington, dije yo, sí. No estarán atacando Washington. Y si así fuese, dije yo. Mire, a veces estamos tan dormidos que creemos que esas cosas no pueden llegar a suceder. Le recuerdo, 11 de septiembre de 2001. Lo nunca impensable, lo nunca imaginable. Ahora, no era la primera vez.
No era la primera vez. En 1942, 1943, en el puerto de Pearl Harbor, los japoneses entraron aquí a tierra norteamericana y bombardearon. ¿Qué día era? 20 de julio de 1940, no me acuerdo. ¿Sabe qué estaban haciendo la mayoría? Durmiendo y en fiestas. Y lo interesante que dice la historia, Sí. vamos iglesia, despierta, despierta, gracias hermano, despierta, despierta, despierta iglesia, despierta iglesia. A veces estamos tan aturdidos, tan desinteresados, estamos hermanos tan apáticos a todas estas cosas o distraídos en otras cosas, que cuando menos sintamos podamos venir y sucumbir. Despierta, despierta, despierta. En el tiempo de la guerra, me contaba mi abuelo, que los que son de pueblitos, ustedes se recuerdan, no sé si allá en Chalatenango sucedía lo mismo, pero había una defensa civil. ¿Se recuerdan? Para el tiempo de la guerra había una defensa civil. O sea, no eran soldados, sino que la gente del pueblo la armaban para que cuidara el pueblo. Pues dice mi abuelo que mi abuelo ya tenía quizás como unos 70 años y lo agarraron para cuidar una noche. Y mi abuelo nunca había manejado un arma. Y dice que le decían las demás personas, no se preocupe, si hay solo ahí, nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Pues dice él que le dieron un fusil que nunca había usado. Él lo puso ahí y dice que él ahí. Hubo un momento en que se durmió. Como nunca pasaba nada, ese día atacaron el pueblo. Cuando él despertó de la impresión, fue tanto el impacto que le dio un derrame. Le dio un derrame cerebral. Ahí cayó él, con derrame. No murió, pero quedó inhabilitado. ¿Todo por qué? Porque cuando de alguna manera nos volvemos tan confiados y decimos, no, no va a pasar a mí. Creemos que nunca nos va a pasar, creemos que nunca van a suceder las cosas, creemos que siempre todas las cosas van a estar bien. No nos equivoquemos. No, aquí jamás. Hermanos, 2 veces han pasado aquí en esta nación. Por lo menos lo que conocemos. Miren, yo no sé si les gusta la historia, a mí me encanta la historia. Aquí abajo, hermanos, aquí abajo, ahí donde está la cruz, ¿cómo se llama ahí? Ahí, cabal, aquí abajo, usted va por la Edmonston, dobla, para llegar ahí antes de llegar como al Maino. Cuando todavía esta nación no estaba fundada, vinieron los ingleses. Y ahí fue una situación de guerra. Hermanos, a mí me gusta estudiar a donde yo voy. Yo dije, bueno, ¿y qué es Bladensburg? ¿Y por qué se llama así? Porque había un puerto, dice la historia. Y el puerto se llamaba puerto de Bladensburg. Y allí, hermanos, hubo una guerra. ¿Han visto unos soldaditos que están ahí? Por eso, porque ahí hubo una batalla.
Y en esa batalla, hermanos, aquella nación floreciente que estaba creciendo fue derrotada. Y los ingleses entraron y llegaron hasta Washington y quemaron la Casa Blanca. Historias, historias. Historias que, hermanos, si nosotros no conocemos el trasfondo de lo que puede venir y suceder, nos puede venir y pasar a nosotros. Alguien decía por ahí, el punto de venir y conocer la historia es para que no se repita. Es para que no volvamos a caer en esa misma situación que de alguna manera muchas veces estamos inmersos en ese punto. Por eso la importancia de poder venir y, hermanos, despertar. ¿Están despiertos, hermanos? Despierta, iglesia, despierta, despierta, iglesia, despierta. La conclusión, hermanos, ¿qué pasa el tiempo aquí? Usted se recuerda de la parábola que Jesús dijo: 10 vírgenes, 5 de ellas, ¿qué? Sensatas. 5 de ellas, ¿qué? Imprudentes o insensatas. El aceite se les terminó. Durmámonos. Al final el esposo nunca vino. Durmamos. Pero las sensatas fueron a buscar aceite para sus lámparas. Y esperaron. Y esperaron. Y esperaron. Cuando se oyó que el esposo venía, 5 de ellas dormidas, las otras esperando. ¿A quiénes se llevó el Señor? A las que estaban preparadas. Las tomó y las llevó al festín. Cuando ellas estaban celebrando, llegaron las insensatas. Pero también nosotros esperábamos. ¿Qué incongruencia? ¿Y dónde estaban? No, pero es que estábamos dormidas. Lo siento. Dice la palabra que el Señor les va a decir: apartaos de mí, porque nunca os conocí. Nunca os conocí. Hermanos, creo que, fíjense, son 6 y solo me he quedado con el primero. ¿Qué estamos haciendo usted y yo como iglesia? ¿Será que el mundo nos ha atraído o nos ha adormecido en este sentido? ¿Será que el mundo nos ha acogido, hermanos, y nos tiene tan dormidos en este sentido que no nos deja venir y avanzar? Estamos tan absorbidos por otras cosas, por infinidad de cosas, pero no con aquellas que tienen el carácter espiritual para venirnos y prepararnos para la eternidad. ¿Qué tipo de cristianismo es el que usted y yo estamos viviendo? ¿Qué tipo de cristianismo es el que usted y yo estamos viviendo? Y comenzamos a acomodar la palabra a nuestra propia conveniencia. No, yo no creo que la palabra sea tan exigente. No, yo no creo que la palabra sea esta como tan demandante. No, eso fue para los apóstoles. No, eso fue, y para usted y para mí. ¿Acaso no lo aprendimos el día viernes? Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Señor, comienzo a renunciar a aquellas cosas, a dejar aquellas cosas que, por amor a ti. Por amor a ti. ¿Qué cosas, hermanos, son los que usted y yo tenemos que venir y cambiar en nuestras vidas? Vaya conmigo al libro de Ageo, por favor. Mire, por favor, libro de Ageo. Ageo capítulo 1. ¿A dónde estaba el pueblo en este momento? En el cautiverio. Dijimos, hermanos, que en los primeros capítulos del libro de Isaías, aún Isaías profetizó con respecto al cautiverio. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel fue tardo para oír. El pueblo de Israel fue tardo para oír.
Así como muchas veces nos sucede a nosotros mismos también, no atendemos cuando el Señor está hablando. No atendemos cuando el Señor está dirigiéndose a nosotros. Ahora, ellos tuvieron que venir a sucumbir y ser llevados cautivos. Y sabe lo especial, hermanos, que dice el libro de los Reyes, que aún sus propios tesoros, por aquello que de alguna manera ellos habían trabajado y esforzado a través de las victorias, a través de diferentes cosas, para poder venir y lograr lo que ellos obtenían hasta ese momento, hasta eso fue venido y fue saqueado por los babilónicos. Ahora, el cautiverio se vino y se dio. Ahora, ellos están aquí, en este punto, para poder venir y cumplirse casi los 70 años. Y es ahí donde el Señor levanta a Ageo para poder venir y profetizar al pueblo cautivo en ese momento. Versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está ¿cómo? ¿Por qué estaba desierta? Por el letargo espiritual. No, todavía no, pastor, todavía no. Es que todavía no es el tiempo, detengámonos un momento. No ha llegado todavía el momento en que nosotros tenemos que venir y cambiar esa realidad. Hermanos, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. No podemos seguir de la misma manera. Lo que usted y yo muchas veces calificamos como cristianismo, esto no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Lo decía mi esposa hoy en la mañana. ¿Cuántas veces hemos acomodado, hermanos, nuestras celebraciones y las hemos encauzado a nuestras celebraciones? Y porque las hacemos en la iglesia, decimos que son cristianas. ¿Quién le ha dicho? ¿No será que simplemente las hemos cambiado de lugar? Y si nos damos cuenta, estamos haciendo lo mismo que los incrédulos. Estamos haciendo lo mismo que la gente hace allá afuera. Estamos haciendo lo mismo, y solo porque le hemos cambiado aquí. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Si esto, hermanos, no cambia, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde irán nuestros hijos? Cuando yo veía esa estadística, nosotros solo vamos a tener 6 años de estar aquí. Yo dije, ¿cuánta gente ha pasado? Y eso sucede en todas las iglesias. Por las iglesias. ¿Y a dónde están? ¿Y cómo están? ¿Están creciendo? ¿Están sirviendo? Qué bueno que si se cambiaron y están sirviendo en otro lugar. Pero ¿y si no? Pero ¿y si no? Y entonces yo digo, como padre, ¿qué tengo que hacer con respecto a la vida de mis hijos? Todavía tengo un hijo y tengo que estar velando por él. Tengo que estar cuidando a él y tengo que estar pendiente de él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos modelando? Hermanos, hay un costo que pagar. Mientras, decía mi esposo hoy en la mañana, mientras Moisés estaba, ¿cómo estaba Moisés? ¿Con quién estaba Moisés? No, pero humanamente, ¿con quién estaba? ¿Manda? Solo. ¿Y a dónde estaba el pueblo? En fiesta. Mientras Moisés estaba en comunión con Dios, ¿a dónde estaba el pueblo? Y bien espirituales, dice mi esposa. Fiesta para Jehová y con un becerro de oro. Fiesta para Jehová, pero con un becerro de oro.
dicotomía de lo que hemos hecho del Evangelio. Iglesia, despierta. Despierta. Ahora, no era casualidad que el Señor le está diciendo a su pueblo, despierta. Despierta. ¿Sabe por qué? Porque si el Señor lo estaba despertando, ¿cómo estaba el pueblo? Dormido. ¡Oh, qué bárbaro el Señor! Y no solamente le dice eso. Mire por favor lo que sigue diciendo el versículo 1. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa. ¿A quién le dice a usted que se vista? A alguien que está desnudo. No solo estaba dormido el pueblo, sino que también estaba ¿cómo? Desnudo. ¿Y sabe qué? El pueblo había perdido todo tipo de santidad y de poder delante de Dios. Porque las vestiduras, hermanos, representaban no solo el carácter de lo que se estaba viviendo, sino de lo que era la persona. Y cuando Dios escogió a la nación y el pueblo de Israel en el libro de Levítico, le dice, ¿sabe para qué te levanté y te escogí? Para que hagas la diferencia. Y hagas la diferencia entre el impío y entre el inmundo. Para eso te levanté, dice el Señor. Para eso te escogí. Pero en su desobediencia, la nación y el pueblo había perdido no solo la santidad, sino el poder de Dios. Estaba dormida y estaba desnudo. Y si nosotros no nos cuidamos de caer en ese letargo espiritual, también podemos caer, hermanos, en la impureza, en todo aquello que no es santo delante del Señor. Y es que, hermanos, a veces creo que usted y yo hemos bajado los estándares en este caso. Hacemos de nuestro cuerpo lo que nosotros queremos. ¿Acaso no dice 1 Pedro que usted y yo somos llamados a vivir santos en toda nuestra manera de vivir? Y si yo voy al Antiguo Testamento, hermanos, aún hasta la ropa interior tenía que ser santificada. Pero nosotros de alguna manera, hermanos, hemos bajado los estándares. Y no que la palabra lo haya perdido, nosotros lo hemos hecho. Y aquí entro hasta yo mismo, hermanos, en este sentido. Y tenemos que pedirle perdón al Señor por aquellas cosas que sin duda estamos haciendo y estamos haciendo mal. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, vístete. 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 Hemos perdido todo objeto de santidad delante del Señor. El libro de Habacuc dice, mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿El Señor está aquí, hermanos? En el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 10, capítulo 11, los hijos de Aarón, sacerdotes, se presentaron delante del Señor a ofrecer sus oficios. Y cuando ellos pasaron, fuego cayó y los consumió. Y les dijo el Señor, el lugar donde ustedes están para venir y ofrecer es santo. Y se le demanda santidad en la manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido ni en nuestra ropaje espiritual santos delante del Señor? Vivimos como que sin temor a Dios en nada, sin cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra conducta, nuestras relaciones. Hemos perdido todo el objeto de santidad. A la hora de venir y presentarnos delante del Señor,
¿Cómo nos presentamos, hermanos? Y somos muy espirituales y decimos, no, es que al Señor le interesa el corazón. Justificamos porque queremos venir y hacer de esto. ¿Por qué? Porque bajamos los estándares. Pero el Señor nos demanda que usted y yo nos vistamos de santidad. Iglesia, despierta. Iglesia, vístete. Y sabe, sigue diciendo el versículo, porque nunca más vendrá a ti incircunciso o inmundo. ¿Qué significa eso, hermanos? El pueblo del Señor fue contaminado. El pueblo del Señor fue contaminado. Y bien lo decía mi esposa hoy en la mañana. Me gustó como lo dijo. Salieron de Egipto, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. Dejaron de hacer cosas allá y ahora las trajeron ¿para dónde? Para acá. Y si no las trajeron, aprendieron cosas nuevas que van en contra de lo que el Señor nos dice. ¿Acaso también la iglesia del Señor no ha sido contaminada? ¿Acaso la iglesia no ha sido contaminada? Cuando yo leía esto me preguntaba, ¿cuántas cosas de nuestras prácticas honran al Señor? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas de las que nosotros estamos haciendo en cada una de nuestras reuniones, en cada uno de nuestros cultos, cuántas cosas honran al Señor? Y es que existe una diferencia marcada entre uno y lo que hacemos como iglesia y lo que hace el mundo. ¿No será que es cierto, ya no estamos en Egipto, decimos, pero hemos traído lo de Egipto para la iglesia? Hemos traído lo del mundo para acá y las llamamos y las justificamos. Iglesia, despierta. Iglesia, vístete. Iglesia, límpiate. Wow, hermanos, esta palabra es tan fuerte. Es tan fuerte. Créame que en algún momento dije, Señor, ¿y por qué me pones a predicar esto? ¿No sería mejor hablar acerca del Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén, vea, Señor, que tus bendiciones vengan y que tus bendiciones estén aquí y que esto y lo otro. Ayer nos invitaron a esta celebración. Yo pude acomodar el mensaje. A la celebración que estábamos ahí. Porque entiendo que la mayoría no era cristiana. No era una celebración de alguien de la iglesia que me había invitado. Yo pude llevar algo allí y acomodarme de acuerdo a la celebración para no ver. Algunos ni los conocía, la gente ni la conocía. Aún la persona que me había invitado ni le sabía el nombre también. Aunque sí ya de vista la ubicaba. Así que cuando me llamó la atención que cuando llegamos habían puesto música cristiana. Y le digo yo a mi esposa, me imagino que quizás lo hicieron por nosotros. Porque si no estuviéramos nosotros, a ver qué clase de música estuviera aquí. Pero qué bueno, dije yo, sí. Qué bueno. Así que después una señorita de la iglesia estaba ahí conmigo y me dijo, cantemos, pastor. Y me encantó porque cantamos los dos. No, cantamos varios. ¿Ve? Mi esposa ahí, comenzamos a cantar. Y eran diferentes cosas, pero bueno, como me dieron y me invitaron, dije yo sí. Comencé a hablar de las cosas que Dios había puesto en mi corazón. Era una celebración de un cumpleaños de un niño
Así que la pregunta fue herencia de Jehová. El mensaje fue herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué están haciendo ustedes como padres y yo para venir y orientar de la mejor manera a nuestros hijos? La celebración era por una bendición de una casa que Dios les había dado. Entonces el mensaje fue, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no es el centro de esta casa, en vano será todo lo que ustedes hacen. La celebración era, ¿por qué más? No me acuerdo, pero eran como 4 cosas que hay. Y al final terminó, ¿saben? Y yo les dije, ¿cuántas personas vinieron aquí? A ver, quizás habían como 50, quizás algo así. No, menos, no sé. Más o menos. ¿Sabe? Todos venimos de los países latinoamericanos. Cuando el Señor llevó al pueblo de Israel, lo primero que les dijo a la tierra prometida, no se vayan a olvidar de mí. No se vayan a olvidar de mí. ¿Sabe lo primero que hicimos? Lo que hizo el pueblo de Israel, olvidarse de Dios. Se olvidaron de Dios. Y fue lo primero que Dios les dijo. Entonces vine yo y les digo, no se olviden de Dios. Cuando venían de camino, me imagino que ustedes venían clamando, rogando, pidiendo, haciendo promesas al Señor, pero hoy que están aquí, se olvidaron de Dios. A ver si nos van a volver a invitar. Pero yo pude acomodar, ¿a qué quiero llevarles? Yo pude acomodar el mensaje, porque pude pensar, no me conocen, no los conozco, no es una celebración cristiana, puedo acomodar el mensaje, pero dije, no, esta es una buena oportunidad para hacerle recordar a la gente que no debemos de olvidarnos de Dios. Iglesia, no nos olvidemos de Dios. Amén, iglesia. No nos olvidemos de Dios. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Por si estamos dormidos. Padre, aquí estamos en esta hora. Señor, suplicando tu perdón. Porque si somos sinceros, Señor, te hemos ofendido. Y si vamos más allá, el reflejo que muchas veces, Señor, expresamos es el reflejo de una iglesia dormida, de una iglesia apática, de una iglesia desinteresada, de una iglesia que ignora las Escrituras, de un pueblo que dice adorar a Dios, pero que en realidad no lo conoce. De un pueblo viviendo una dicotomía, y lo aprendíamos el día viernes. No podemos servir a 2 señores. No podemos movernos entre 2 pensamientos. Señor, en el cautiverio, dice el libro de Ageo capítulo 1, tú despertaste el espíritu de tu pueblo. Y eso es lo que pedimos, Señor, para esta tu iglesia. Despiértanos. Despiértanos. Despierta nuestro espíritu. Alguien dice amén. Despierta mi espíritu, Señor, que anhele las cosas que tú anhelas, que busque las cosas que tú quieres que busquemos, y es a ti por sobre todas las cosas. Que rompamos toda relación con el mundo y tengamos plena comunión contigo. Que más que ser una generación tradicional, se convierta en una generación de convicción.
que más que tener hijos que simplemente hagan número, que sean hijos que se levanten como libertadores en medio de una generación que muere sin Cristo y sin esperanza. Que esos sean nuestros hijos. Que esos sean nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Y que nosotros como padres sepamos dar buenos ejemplos. Que así, Señor, como yo vivo la vida cristiana, con mi compromiso, con mi sacrificio, pero sobre todo con mi amor, que los que están a mi alrededor y sujetos a mí vean mi amor por ti por sobre todas las cosas. Sin duda, Señor, hay muchas cosas que cambiar en nosotros. Hay muchas cosas que cambiar en nuestra congregación. Pero empieza conmigo, Señor. Empieza conmigo. Porque sé, Señor, que también tengo mis debilidades. Porque sé, Señor, que tengo imperfecciones. Porque sé, Señor, que no hay actitudes correctas en mí. Empieza conmigo, Señor. Y posteriormente empieza con los demás. Señor, que así sea. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Que cuando tú hables, Señor, tu voz sea audible y que podamos responder: habla tú, porque tu siervo oye. Háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, Dios. Iglesia, despierta. Si hay cosas que cambiar y confesar, este es un buen tiempo. Si hay cosas que debemos de venir y reconocer, este es un buen tiempo. Por eso dice la Biblia en San Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar y limpiar nuestro pecado. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Por eso el llamado para ti y para mí. Si hemos estado dormidos, si hemos perdido toda santidad y hemos contaminado no solo nuestro cuerpo, sino como también lo dice Egeo capítulo 2, que por nuestros propios actos de impureza hemos contaminado la casa de Jehová. Es un buen tiempo para pedirle perdón al Señor. Que por aquellas cosas que no son gratas delante del Señor, el Señor ha cerrado los cielos, nos ha metido en desiertos y tenemos una vida de sequedad espiritual. Iglesia, despierta. Jóvenes, despierten. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta a tu pueblo, Padre. Despierta nuestro espíritu. Iglesia, despierta. Despierta. Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios.
Has contaminado el cuerpo de Dios. Has caído en pecado. Has desobedecido la voz de Dios. Y quisieras venir a reconciliarte en esta mañana. Oh, ¿qué dirán? Aquí no estamos para señalar o criticar a nadie, sino para limpiarnos y purificarnos delante del Señor, para que Él en su gracia y en su misericordia nos restaure, nos limpie y nos levante. Es el tiempo, iglesia, de vestirnos, de despertar y de limpiarnos de toda maldad. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita hacer estas cosas en su vida? Póngase de pie. Póngase de pie y oraremos al Señor. ¿Habrá alguien en esta sala que sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios? Yo sé que esta es una lucha espiritual. Yo sé que es una lucha que nos cuesta, pero el llamado es de Dios y es para ti. ¿Habrá alguien en esta sala? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por la decisión que usted está tomando en esta mañana. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Como siempre lo pedimos, Señor, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos diáconos, por favor, y ancianos, pueden venir y pasar. Serviremos la mesa del Señor en esta noche.